Me escapé, mi alma estaba cansada. No tengo futuro, lo tiene mi voz. Esperas, tú dame tu mano milagrosa. El humo en la Mary Jane, mis olvídame las cosas. Un sábado más, séptimo sábado, séptima edición de La Voz de Unidad Básica Virtual. Y en esto de revalorizar a aquellos que le ponen el cuerpo y que toman las decisiones que tienen que tomar y con el dirigente comprometido. Estamos en este momento en contacto con Rodolfo Aguiar. Él es secretario general de ATE a nivel nacional y vamos a charlar un rato con... ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buen sábado y muchísimas gracias por darnos este ratito. Buenas. Bueno, ¿cómo están? Un saludo a todos, agradecidos nosotros. Y contanos cómo vienen todas esas luchas que vienen dando. Los estatales formamos parte de un pueblo que enfrenta una catástrofe social. Son 11 meses consecutivos de sufrimiento. Se va a cumplir un año de la gestión Milei y ya está claro quiénes son los que ganan y quiénes pierden con las políticas que se impulsaron desde la Casa Rosada durante los últimos 12 meses. Solo basta con revisar los balances de las que se denominan empresas mayores que cotizan en la Bolsa de Comercio en la Argentina. Y esos balances se transforman en una prueba irrefutable de los ganadores y de los perdedores, porque empresas de sectores claves como los hidrocarburos, las telecomunicaciones, energía, laboratorios, aún las alimenticias, porque aunque cayó el consumo, siempre ellos remarcan por encima de la inflación, quintuplicaron, es decir, multiplicaron por 5 sus ganancias. En el caso de YPF más de 1050%, Tecpetrol 1860%, las alimenticias 2000%, mientras que los salarios, las jubilaciones, los ingresos de la clase media y de los sectores populares se desplomaron, están en el piso. Encontremos un argentino que el último año haya multiplicado por 5, que haya tenido más de 1000% de aumento en sus ingresos. Es evidente que por eso la última medida de fuerza tuvo tanto consenso. El paro de estatales de 36 horas tuvo una movilización impensada, pero además en coincidencia las segundas 24 horas con el paro de transporte se convirtió en una medida de fuerza no solo con consenso en los trabajadores, sino que empieza a existir un creciente consenso social a partir de lo mal que la están pasando todos. ¿Qué opinión te merece que estos tipos estén festejando todos los días el despido de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país? Que salga el vocero, que salga el ministro de Desregulación, que salga el mismísimo presidente a cuasi festejar que están echando gente. ¿Qué opinión le merece eso? No hace falta más que aplicar el sentido común. No es ninguna novedad que este gobierno nos declaró la guerra a los estatales, incluso desde antes de asumir. Y si nos declaró una guerra porque utiliza términos de guerra, dice, somos infiltrados en las filas enemigas, un topo que quiere destruir el Estado, si estamos en guerra, ¿es Milei o somos nosotros? Y yo no tengo duda que vamos a ser nosotros. Este presidente dice que viene del futuro. Mentira, miente. Si el presente es de lucha, Milei no tiene futuro. El futuro es nuestro. Va a ser de las trabajadoras, trabajadores, de los jubilados, de los universitarios, de los estudiantes. No va a ser de este gobierno. Muchos colegas suyos repitieron como loros durante muchos meses las encuestas que les mandaban desde la Casa Rosada, que no sé cuánto le daba de alta imagen al presidente, pero hace algunas semanas existe coincidencia de que cae el apoyo popular al gobierno, que ya 3 de cada 10 de los que votaron a Milei están arrepentidos y no lo volverían a votar. No los vi con el mismo ímpetu contándole esas noticias a los argentinos. Creo que hay una sociedad que se ha dado cuenta de la estafa. Cuando usted refiere que el gobierno festeja los despidos, bueno, tiene que ver con anuncios efectistas que el gobierno cree que en algún momento le dieron resultados, pero ya no. La gente advierte que no había ñoquis en el Estado, que el Estado no estaba sobredimensionado y que lo único que están haciendo cuando dicen destruir el Estado es mentira. Quieren destruir una partecita muy chica del Estado que justo es
la de los órganos fiscalizadores, la del control, por eso los cambios en la FIP, para favorecer únicamente a esos que Milei denominó héroes, que serían los evasores en la Argentina. Son las lacras, esas lacras, 4 o 5, pero lacras que siempre lucraron con los esfuerzos de todas las argentinas y de todos los argentinos durante los últimos años. Nosotros somos de los que vemos el vaso medio lleno. Sabemos que aparece una novedad. Yo me senté con los sindicatos del transporte, los escuché, me reuní con Pablo Moyano y con los otros secretarios generales, y empieza a existir, empezamos a coincidir en que nace en el país un frente sindical de resistencia con todos y todas aquellas que estén dispuestas a pelear para ponerle un freno a las políticas de entrega de Milei. Mire, Milei no existe, es nada, es una marioneta, un simple instrumento del poder económico real que, por supuesto, quiere quedarse con todas nuestras riquezas. El movimiento obrero organizado hoy, ¿en qué situación se encuentra? ¿Hay consensos? ¿Hay diálogos? ¿Se están charlando entre las centrales obreras para, como dijiste recién, ir de frente a esa guerra que está proponiendo el gobierno nacional? Yo voy a hablar por nosotros, también noto mucha ansiedad. Sindicalistas colaboradores hasta fueron colaboracionistas con la última dictadura militar, así que no tenemos por qué sorprendernos que en la Argentina haya algunos dirigentes sindicales que hoy estén más del lado del gobierno, en este caso del patrón, que de los intereses que deben representar, que son de las trabajadoras y los trabajadores. Yo no voy a hablar de los demás, porque incluso desde ATE respetamos, somos respetuosos de los cuerpos orgánicos, de las definiciones que toman, pero por supuesto que somos de los que pensamos que nada se arregla ya con un café en la Casa Rosada, que cualquier diálogo que se proponga con el gobierno es un diálogo tardío, un diálogo inútil a los intereses de los trabajadores. ¿En serio alguien puede pensar que sirve dialogar con un gobierno que ya aprobó la ley de bases? ¿Que sirve dialogar con un gobierno que ya reglamentó una reforma laboral que aniquiló los derechos de todos los trabajadores? Por supuesto que frente a su pregunta, lo que genera es un debate. Yo tengo compañeros que dicen, no, tenemos que tener en cuenta que el enemigo que tenemos enfrente es tan grande que pareciera ser que nos tenemos que unir todos convocamos a la unidad. Ahora, no podemos esconder debajo de la alfombra el debate sobre un nuevo modelo sindical en la Argentina. Desde que sos delegado, te eligen tus compañeros en tu sector de trabajo. O estás de un lado del mostrador o estás del otro. O te aplauden tus compañeros o te aplauden tus jefes, porque los dos a la vez no te pueden aplaudir. Yo tengo la sensación de que anda mucho dirigente por ahí pensando que puede cosechar ambos aplausos. Yo jamás lo vi. Rodolfo, y ante este panorama, ¿cómo hacemos para aguantar 3 años más esto? Nadie va a aguantar 3 años. Hace pocas semanas nos decían, la noticia fue que intimaban a los empleados públicos a jubilarse. Primero, como el 99% de los anuncios que realiza este gobierno ya existen, esa resolución en nada modificó el procedimiento de intimación a jubilables que hay en el Estado. Es decir, no se va a jubilar ni un empleado menos ni un empleado público más después de haber redactado y publicado esa resolución el ministro Sturzenegger. Ahora, yo digo que sí, a los que los van a intimar a jubilarse y los va a intimar el pueblo, va a ser a Milei, Caputo y Sturzenegger, y va a ser mucho antes de lo que la mayoría piensa o imagina. Quédese tranquilo, a mí me gusta ver el vaso medio lleno y no tengo un optimismo inexperto. Yo baso mi optimismo en la experiencia humilde, chiquita que tengo en mi actividad sindical. A mí no me venga con eso, pero escúchenme, Aguilar, sirve de algo el paro. Este gobierno pareciera ser que no le interesa, quédese tranquilo. Parito grande, parito chico, huelga y movilización, todo desgasta, todo sirve, porque ese debilitamiento que muestra el gobierno es fruto de sus propias políticas,
porque le están destrozando la vida a toda la gente, pero también es fruto, la caída de apoyo popular, de la acumulación de luchas que fuimos capaces de llevar adelante todos aquellos sindicatos, organizaciones que decidieron salir a confrontar con este gobierno, le diría casi desde el propio 10 de diciembre. Tenemos entendido que en estos últimos días sale algún comunicado sobre la situación de Casa de Moneda y lo que está intentando hacer el gobierno nacional respecto a ese tema. Nosotros desde ATE venimos de un paro de 36 horas esta semana que yo creo fue una movilización que superó las expectativas que no solo teníamos los que las convocamos, sino fundamentalmente que tenía el gobierno. Tuvo que llamar a paritarias, el gobierno iba a congelar las negociaciones salariales en el Estado, convocó a paritarias, por supuesto, un nuevo desastre, ¿no? Un nuevo capítulo en esta historia de terror que estamos viviendo los trabajadores estatales desde el 10 de diciembre. Por supuesto, un aumento de, escuche bien, de el 2% para noviembre y el 1% para diciembre. No, con un bono Exacto. por única vez en negro, no remunerativo, que no queda en el recibo de haberes, es decir, no tiene carácter permanente, de 30.000 pesos. Ese aumento tiene nulo impacto en el bolsillo de los trabajadores. Además, no alcanza ni para cargar medio tanque de nafta, o se necesita de nafta, o se necesitarían hasta 4 bonos similares para pagar una sola factura de la luz. Nos están poniendo a los estatales en la vidriera del ajuste. Somos maniquí. Vamos a cobrar vida y vamos a ir por ellos. No solo Nos eso, creen ovejas. no solo Los eso, el último estatales aumento, somos ovejas que comemos leones. no solo eso, en el último aumento, dependiendo de los sueldos, por lo menos puedo hablar desde mi punto de lo que me toca vivir, el último aumento a mí no me alcanza ni siquiera para 2 semanas de viaje. Sacando un promedio. El promedio, vos decís, del la aumento paritaria. de la paritaria que ganamos. No, bueno, es una burla. O sea, fue un 1% lo último, yo gasto 9.000 pesos por semana, a mí me implicó, 16.000 pesos de aumento. No, lo que hay que analizar también, pegado a la pregunta anterior, que ese aumento no lo impuso el gobierno por decreto. Es fruto, como vienen siendo todos los aumentos, de un acuerdo. Es decir, hay sindicatos y dirigentes sindicales que firman un 1%. Eso puede pasar. Podemos pensar en algún lugar del mundo que si la inflación es el proceso que estamos viviendo, alguien firme. Yo suelo imaginarme y proponer un ejercicio imaginario, que si el día de la negociación salarial salimos a la calle y a los que van pasando por la vereda le ofrecemos, invitamos a alguna vecina o vecino que ingrese, le damos la lapicera, le decimos siéntese, represéntenos, ¿usted firmaría, alguno firmaría un 1% de aumento en esta realidad argentina? Acá hay 45 millones de argentinas y argentinos que tienen más sentido común que muchos de los sindicalistas que hay hoy. No es la primera vez en la historia que un gobierno con las características del gobierno de Javier Milei usa la batalla contra los empleados estatales, poniéndolos en el lugar que los ponen para estigmatizar, para romper, para dividir. Usted acaba de decir algo muy importante recién. Nosotros vamos a ir a la batalla y tenemos un aliado que es mucho más importante que el mismísimo Javier Milei, que es el tiempo. ¿Los trabajadores están comprometidos para avanzar en esa batalla? A los trabajadores hay que convocarlos y los trabajadores salen. A los trabajadores hay que darle confianza de que estamos decididos a luchar y los trabajadores confían. Por eso no está de más convocar a afiliarse a ATE. Tenemos que seguir afiliándonos a ATE, sindicalizándonos para cambiar la correlación de fuerzas dentro del Estado y evitar tantas entregas que están haciendo de nuestra dignidad. Frente a lo que usted refería, también tenemos el desafío frente a ese intento o campaña de desprestigio de los empleados públicos, de los estatales, de trabajar para desmontar el verdadero aparato de la mentira. Dicen básicamente 3 cosas nuestras desde el neoliberalismo o la extrema derecha. Dicen que somos muchos, que sobramos en el Estado. Lo segundo, que no estamos calificados. Mirá, estas y estos trabajan ahí en el Estado porque no podrían nunca trabajar en un sector privado. No tienen formación. Y la tercera cosa que dicen es que somos caros, que le costamos mucho al pueblo. Rápido. Primero, datos oficiales.
del total de personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10, es decir, menos del 20% presta servicios en el Estado. El resto lo hace en distintas ramas de la economía privada. Cuando uno recorre el mundo, va a Europa, Francia, Estado francés, 23, 24%, por lo tanto, el Estado francés, como ejemplo, en proporción a su población es mucho más grande que el Estado argentino. Lo segundo es que si hay un rasgo distintivo del Estado argentino es el alto nivel educativo de sus trabajadoras y trabajadores. El 51%, escuche bien, tiene título primario, tiene título terciario o universitario, mientras que en el sector privado eso baja al 23%. Y por último, solo basta analizar las partidas de gasto corriente del Estado, primero jubilaciones y pensiones, subsidios, está en cuarto o quinto lugar la partida destinada al gasto, nosotros decimos inversión en los salarios de la administración pública. Por lo tanto, no sobramos, estamos formados y no somos caros. ¿Qué se viene para adelante en la lucha de ATE? Lucha, como sea, lucha. Paro y movilización es la única herramienta eficaz que tenemos los trabajadores, ese derecho por el cual generaciones nuestras derramaron su sangre para que llegue a estar escrito ahí en la Constitución Nacional. Yo me emociono. Derecho a huelga, dice. Es muy poderoso. Por supuesto, hemos venido perdiendo conciencia de clase. Hemos venido perdiendo conciencia acerca de cuál tiene que ser el verdadero valor de nuestro trabajo. Y nos estamos dejando explotar, ya no digo solo los estatales, nos estamos dejando explotar los trabajadores argentinos por mucho menos dinero del que dice la propia ley que tiene que ser. Porque si la Constitución nos da derecho a una retribución justa, y la ley define la retribución justa, ¿qué dice la ley? Que el sueldo tiene que alcanzar para una vivienda digna, alimentación adecuada, garantizar vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento, vacaciones, que alguien diga a quién su sueldo hoy le alcanza para todo eso. Hoy tenemos que elegir cuáles de esas prestaciones que todas juntas están garantizadas por ley, cuáles de esas cubrimos, porque para todo no alcanza. Me parece que lo que se viene es lucha, seguimos recuperando conciencia de clase y más temprano que tarde, como somos parte de un pueblo, y este pueblo fue el que demostró que de la lucha de las manos, de la lucha de las abuelas y de las madres, se le pudo poner fin a la última dictadura militar. Una antesala de lucha fue la que permitió dejar la década del 90 atrás, en el 2001 abrir un nuevo tiempo. Fue también la movilización popular la que en el 2019 le dijo no va más a ese gran equipo que venía a la Argentina para gobernar, decían ellos, 20 años. Por lo tanto, la historia en la Argentina muestra que cada vez que irrumpe el pueblo, la que se cae es la oligarquía. Y este pueblo, nosotros con él, más temprano que tarde, vamos a irrumpir para que se caiga este gobierno y volvamos a tener un gobierno que piense nuevamente en su pueblo. La verdad, Rodolfo, escucharte da placer y vamos a necesitar muchos Rodolfos, porque yo te veo luchar ahí en los medios de comunicación tradicionales, le das con un caño a todos, vas para adelante como loco. Así que contás con Unidad Básica Virtual para esto. Necesitamos que le digas a los dirigentes que están también al lado tuyo que se acerquen acá, porque este es el espacio para la militancia y para que la gente te escuche, porque esto que acabas de relatar me impactó muchísimo, esto de lo que contabas, de la preparación del empleado estatal y la preparación de los empleados privados. La verdad que no lo sabe la gente. Y esto es lo que tenemos que comunicar. Así que yo te agradezco, Rodolfo, que hayas accedido a estar con nosotros en este humilde espacio de Unidad Básica Virtual, justamente para generar conciencia social, que es lo que necesitamos. Yo primero los felicito por el programa. Para mí es una alegría haber estado por primera vez, y frente a todos los conceptos esos generosos, inmerecidos, creo yo, sí los traslado a todas mis compañeras y compañeros estatales que pelean en todo el país porque este ajuste regresivo potente que discutimos y debatimos acá en la capital federal, lo cierto es que todos los días se dispara y se profundiza en todas las provincias. Hay casi 500.000 de trabajadores municipales que no la están pasando bien, 2 millones de trabajadoras y trabajadores estatales provinciales y los 210.000 trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional entre administración pública centralizada
y el resto de los organismos, así que el reconocimiento para todas y para todos ellos. Un gusto haber estado, saludos para todos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, como te dijo Cristian recién, nosotros somos un espacio que nació al calor de lo que son las redes sociales, este nuevo territorio en donde nos estamos intentando incursionar. Sabemos muy bien que ellos tienen una base muy sólida en las redes, pero como te dijo Cristian recién, ve en la unidad básica virtual y en este proyecto que estamos llevando adelante a lo largo y a lo ancho de la Argentina, mirá a este espacio como ese lugar que quizás pueda ser de soporte y de divulgación de todo lo que pueda llegar a ser Un minutito antes que se vaya Rodolfo. Sí, decime. ¿Me pueden poner, chicos, una placa que es un estado? Menos 33.000 ñoquis, coherencia, por favor. Esta es la cantidad de empleados del Estado que el gobierno redujo desde que asumió Milei. Esto lo acaba de compartir el mismísimo Javier Milei en su cuenta de... Es tremendo ver que el presidente haga este tipo de provocaciones como nos tiene acostumbrados, provocando todo el tiempo, pegándole en el fleje todo el tiempo, pero bueno, como dijo usted, va a encontrarse con la resistencia de los trabajadores. Sí, yo creo que este sindicato le presentó un pedido al presidente para que elaborara un listado con los supuestos ñoquis. No lo pudo hacer. La gente ya interpreta que cuando cada puesto de trabajo que se destruye en el Estado es una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde. Por lo tanto, estas cesantías masivas que festeja el gobierno, ya hay un pueblo que las está sufriendo porque se traducen en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad. Por otro lado, ya que sacó el tema de los despidos, yo le digo, se vulnera con estos datos, este presidente con su gabinete ha vulnerado 33.000 veces el derecho de estabilidad previsto en la Constitución Nacional. Y cuando se cometen delitos contra la Constitución Nacional, están contemplados en el Código Penal. Tienen penas, el artículo 226, penas de prisión, y además que cuando quien delinque contra la Constitución es un funcionario público, se incrementa en 1/3 el mínimo de la pena. ¿Sabe cómo termina esto? No se lo pierda al final. Estos tipos terminan todos presos. Y nosotros reincorporando a todos los trabajadores y en la planta permanente del Estado. Vamos todavía. Yo me siento con el pochoclito de arranque. Por más dirigentes como Rodolfo. Bueno, como te decía recién, Rodolfo, muchísimas gracias por tomarte este tiempito de este sábado, darnos la posibilidad de conversar contigo, poder llevarle a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que nos están viendo a lo largo y a lo ancho del país la palabra del secretario general, la palabra de lucha, lo más importante de todo, el invitar al pueblo, el invitar al trabajador a la lucha que, como dijiste, la vamos a ganar. Muy bien, un saludo para todos, buen fin de semana. Un abrazo. Gracias, Rodolfo, gracias. Bueno, brutal, la verdad que brutal escucharlo, es un dirigente... La verdad que... Bueno, lo estuvimos viendo la semana en donde estuvieron los paros y las movilizaciones, que quisieron ir a aplicar el protocolo antipiquete. Estaba él al frente. Y él estaba al frente de la movilización, él estuvo al frente con los trabajadores. Y después es maravilloso porque este hombre que vimos recién va a los medios tradicionales, a La Nación Más, América, va a pelear ahí. Sí, yo lo veo va a cuando terreno pelea. Enemigo y se sienta y la tiene. Se sienta y va para adelante como loco. Sí, y por eso decimos, dirigentes que se pongan al frente de los conflictos, dirigentes que vayan al frente con los trabajadores representando, dirigentes que tienen y asumen el compromiso de ir con sus trabajadores a dar la lucha y hacer todo lo necesario para generar esa dignidad que el trabajador necesita. Y como dijo él, la pelea la va a ganar y se va a derrotar este gobierno cuando nefasto. le pregunté...